En el silencio de una capilla iluminada por velas, mientras el incienso dibujaba espirales tímidas en el aire, un sacerdote se inclinó ante el altar como quien se convierte en puente. Una claridad menuda pareció atravesar su pecho y, por un instante, todo cambió. La misa dejó de ser solo rito y se volvió un encuentro con la pasión viviente. Aquella imagen, un hombre pequeño, de rostro curtido, celebrando con manos heridas, marcó para siempre la vida de quienes lo vieron y, con el tiempo, llegó a resonar en el mundo entero. Esta es la historia de cómo la fe, el sufrimiento ofrecido y la caridad se entrelazaron en la vida de Francesco Forgione, conocido después como Padre Pío de Pietrelcina, y de los milagros que lo acompañaron y transformaron a tantos. Si te interesa conocer cada detalle de esta vida y de los hechos que la hicieron singular, quédate hasta el final, suscríbete y activa las notificaciones para más historias como esta. Si te conmueve, deja un like y comparte para que otros conozcan este testimonio. Nacido el 25 de mayo de 1887 en la pequeña Pietrelcina, al sur de Italia, Francesco fue el hijo de una familia campesina marcada por la sencillez y la devoción. Desde muy niño mostró una inclinación natural hacia la oración. Los testigos relatarían años después que pasaba horas callado delante de un crucifijo o de una imagen de la Virgen, como quien guarda conversación con lo absoluto. No fue una infancia sin pruebas. La vida rural de finales del siglo XIX exigía trabajo y renuncia, pero también moldeó en él la humildad que sería sello de su servicio sacerdotal. La vocación se abrió paso con fuerza. Ingresó a la orden de los capuchinos siendo joven y adoptó el nombre religioso de Fray Pío. Fue ordenado sacerdote en 1910. Austero, atleta de la interioridad, entregó su ministerio a la confesión, la Eucaristía y la dirección espiritual. La Primera Guerra Mundial trazó su época. Llamado al frente como muchos de su generación, regresó marcado por la fragilidad humana y por la convicción de que la presencia de Dios debía curar tanto como sostener. Fue en la década de 1910 y 1920 cuando, según testimonios reunidos por fieles y estudiosos, comenzaron a multiplicarse hechos extraordinarios alrededor de su persona. La experiencia más conocida y la que más asombro provocó fueron las llagas visibles, que muchos interpretaron como una participación corporal en la pasión de Cristo. Todo empezó, según se cuenta, con intensas horas de oración y con una sensación de quemazón en las manos, los pies y el costado durante la celebración de la misa. No era una visión efímera, las heridas se manifestaron en la piel con supuración e incomodidad continuada y permanecieron durante décadas. Los capuchinos, los fieles y los médicos que lo examinaron tuvieron que confrontar una realidad que desbordaba las categorías habituales. Para algunos, misterio, para otros, evidencia de una gracia profunda. Las llagas trajeron tanto consuelo como conflicto. Para miles, el sacerdote era un ícono viviente de la compasión de Cristo. Al confesionario llegaban hombres y mujeres con la esperanza de una palabra que transformara su vida. Muchos afirmaron que su penitencia y consejo les devolvieron la paz. Relatos de curaciones se multiplicaron, jóvenes que recobraron la vista, enfermos cuyo dolor remitió tras una visita o una oración, familias enteras que encontraron nueva esperanza. Un caso recordado en la devoción popular es el de una niña que, según testigos, recuperó la vista después de una bendición recibida a distancia. El relato viajó por cartas, por conversaciones en la plaza y por la palabra de los médicos que examinaron el caso y lo declararon, en su informe, no explicable por los medios conocidos en aquel momento. Junto a estos testimonios aparecieron los relatos de bilocación. Personas aseguraron haber encontrado a Fray Pío en lugares donde físicamente no podía estar, mientras otras testigos lo veían simultáneamente en el convento. Hombres y mujeres describieron la experiencia con la misma mezcla de asombro y gratitud. Alguien recibió consuelo en la cama del hospital por la presencia inesperada de un fraile que hablaba con autoridad y ternura.
Al contar más tarde la historia, supieron que aquel fraile era el sacerdote de San Giovanni Rotondo, que en ese mismo instante celebraba la misa. Los relatos fueron recopilados por biógrafos y por la misma comunidad, y ni la cercanía ni la lejanía de los testigos variaron la fuerza de su testimonio. No faltaron, por supuesto, las dudas y las pruebas. La fama atrae elogios y escepticismo a partes iguales. Periódicos y periodistas criticaron, médicos examinaron, y la jerarquía eclesiástica inició pesquisas formales. En distintos momentos del proceso, la Iglesia instituyó comisiones para estudiar tanto las manifestaciones místicas como las acusaciones que surgían en torno a su persona. Se impusieron restricciones, hubo suspensiones temporales en el ejercicio público de ciertos ministerios y se examinaron documentos y declaraciones. Todo ello formó parte de un cuidado pastoral y eclesial. La comunidad cristiana, con prudencia, quiso distinguir entre lo auténtico y lo desviado. A la larga, las conclusiones irían acompañadas por una valoración que permitiría reconocer la fructificación espiritual de su ministerio, aunque no sin haber pasado por la prueba. En medio de esa tensión, la entrega pastoral de Padre Pío no decreció. Su confesionario fue legendario. Miles de penitentes, a veces haciendo filas de días, acudían a recibir consejo y reconciliación. Convertirse en confesor exigía de él una escucha paciente y un discernimiento firme. Quienes salieron de su presencia hablaban de una mirada que penetraba la conciencia, de una palabra que no condenaba, pero que exigía conversión. En más de una ocasión, la languidez del cuerpo se alimentó de la fatiga de tantas horas en la silla del confesionario. Sin embargo, la gente encontraba en su palabra un punto de encuentro con la misericordia de Dios. La dimensión social de su obra también dejó huella tangible. En 1956 se inauguró en San Giovanni Rotondo la Casa Alivio del Sufrimiento, un hospital concebido para acoger a los enfermos más abandonados. Fue fruto de su impulso pastoral y de la generosidad de quienes creyeron en aquel proyecto. Un lugar donde la medicina y la caridad se encontrarían, donde la atención al cuerpo estaría inspirada por el respeto a la dignidad humana. La hospitalidad del centro, junto a la atención especializada y la cercanía espiritual, consolidó su legado entre los pobres y los necesitados. Para muchos, la hospitalidad material y espiritual del hospital fue una confirmación del mensaje evangélico que había guiado su vida. No fue extraño que, a lo largo de los años, aparecieran historias de curaciones ligadas a la labor del hospital. Algunas familias contaron, con documentos y con testigos médicos, que la evolución de casos graves superó expectativas. En las causas de beatificación se recogieron testimonios y peritajes que describían la recuperación de enfermos que, según los informes, no respondían a los tratamientos ordinarios. La Iglesia, en sus procesos, evaluó cuidadosamente estas señales, buscando prudencia y verificación. Para los creyentes, dichas curaciones reforzaron la convicción de que la oración y la intercesión pueden obrar de maneras que la ciencia, por su método propio, no siempre puede explicar. La vida de Padre Pío fue también un combate interior. Él mismo habló en cartas y confesiones de la soledad, del peso del sufrimiento y de la lucha espiritual que acompaña a quien se ofrece por los demás. Los relatos sobre tentaciones y conflictos con el demonio fueron tratados en su comunidad con seriedad pastoral. Exorcismos y acompañamientos espirituales aparecen en los archivos como respuestas humanas y eclesiales a realidades que no deben simplificarse. En todas esas pruebas, la figura central fue la obediencia. Obedecer a la Iglesia, aceptar la voluntad del obispo y someter la propia experiencia a la disciplina de la comunidad religiosa. Los días finales de su vida tuvieron la serenidad solemne de quien ha cumplido su vocación.
El 23 de septiembre de 1968, rodeado por la presencia de fieles y hermanos y con la paz que da la entrega, Padre Pío salió de este mundo. Su muerte no apagó la devoción. La multitud se congregó, las cartas y las oraciones aumentaron y la peregrinación a San Giovanni Rotondo se intensificó. En los años posteriores, su figura fue objeto de estudios, de relatos y de una memoria que se fortaleció en la vida cotidiana de millones. La causa formal para su beatificación avanzó con documentos, testigos y peritajes. El 2 de mayo de 1999 fue beatificado y, pocos años después, canonizado el 16 de junio de 2002 por el Papa Juan Pablo II. La Iglesia reconoció en su vida el testimonio de una fe que llevó a la caridad concreta, a la oración intensa y a la entrega humilde. La canonización no fue un punto final, sino una confirmación institucional de lo que muchos ya vivían: la devoción, las curaciones y la transformación de vidas en torno a su figura. Aún después de su muerte, la presencia de Padre Pío siguió manifestándose en la experiencia de los fieles. Se relató la conservación parcial de su cuerpo en la cripta, la frecuencia de peregrinos que buscaban consuelo y la continua solicitud de intercesión ante casos de enfermedad o dificultad. La Casa Alivio del Sufrimiento siguió su misión, ampliando servicios y manteniendo vivo el espíritu de servicio que le dio origen. Más allá de los hechos extraordinarios, quizá lo más perdurable de su vida sea la llamada a la compasión y al sacrificio ofrecido por amor. Las imágenes simbólicas que acompañaron su biografía, la luz que entra en la capilla, la sangre que recuerda la fragilidad del amor redentor, el fuego que consume lo egoísta en favor del servicio, siguen invitando a una conversión sencilla, la de quien descubre en la entrega la medida del amor cristiano. Para muchos, su ejemplo fue un puente entre la experiencia mística y la vida concreta, entre la íntima relación con Dios y la atención al enfermo, al pobre y al arrepentido. Al final de esta narración permanecen las voces de quienes murieron con la certeza de haber sido tocados por su pastoral. La madre que lloró al ver curada a su hija, el soldado que encontró la paz en la confesión, el médico que no pudo explicar ciertos restablecimientos y el enfermo que halló en la hospitalidad del centro un alivio humano y espiritual. Son testimonios que, tomados en conjunto, dibujan el contorno de una vida entregada, compleja y profundamente religiosa. Si esta historia te ha movido, te invito a suscribirte al canal, a dar like y a compartir este testimonio para que más personas conozcan la vida y la obra de Padre Pío. Si deseas seguir explorando historias de santos que cambiaron la vida de tantos, mira el vídeo relacionado en nuestra lista. Que la paz que él enseñó, la paz de la oración y del servicio, te acompañe hoy. Bendición sobre ti y sobre los tuyos. Tras la canonización, la figura de Padre Pío no se desvaneció en la historia, antes bien se multiplicó en gestos, en oraciones y en prácticas que tomaron cuerpo en la vida de comunidades y de creyentes aislados por el mundo. San Giovanni Rotondo se consolidó como un lugar de peregrinación permanente, no solo por la curiosidad de ver reliquias o por el deseo de presenciar aquello que parecía sobrenatural, sino por la necesidad humana de acercarse a alguien cuya vida había articulado la compasión con la austeridad, la oración con la entrega concreta. Las huellas materiales quedaron para recordar su existencia. La cripta donde reposan sus restos, la capilla de las confesiones que fue su centro de pastoral, y la Casa Alivio del Sufrimiento que siguió ampliando sus servicios múltiples décadas después. Pero más decisivas fueron las huellas invisibles, las prácticas que la gente llevó consigo al volver a su casa, la costumbre de buscar la confesión frecuente, el reavivar el amor a la Eucaristía, la acogida al enfermo como presencia de Cristo.
Para muchos fieles, la santidad de Padre Pío fue medida por su capacidad de renovar la devoción sacramental y de convertir el sufrimiento en ofrenda. Al mismo tiempo, la difusión de su imagen y de sus dichos planteó desafíos. Donde hay fervor, crece la tentación de la mitología. Estampas, relatos repetidos, leyendas que, con el tiempo, se adornan de elementos que la historia no respalda. La Iglesia, desde las instancias eclesiales, mantuvo una postura prudente: celebrar lo que la investigación había confirmado, recordar que la santidad no hace innecesaria la comprensión crítica, y velar por la verdad para evitar que la devoción se transforme en superstición. Ese equilibrio entre memoria viva y rigor fue parte del mismo aprendizaje que la comunidad emprendió al custodiar su legado. No faltaron tampoco las voces críticas. Algunos médicos, historiadores y periodistas cuestionaron ciertos testimonios de curaciones, buscando explicaciones naturales o denunciando exageraciones. En el seno mismo de la Iglesia hubo quienes pidieron cautela y aclaraciones, sobre todo en aquellos años en que la comunicación masiva empezaba a difundir historias sin filtros. Pero la trayectoria de la causa de beatificación y canonización, con sus peritajes y testimonios, terminó por cerrar un proceso que exigió pasos y comprobaciones. De ese modo, para muchos creyentes, la canonización fue confirmación de un testimonio coherente y prolongado en el tiempo. Más allá de debates y titulares, la influencia de Padre Pío se materializó en obras y en personas. Sacerdotes que adoptaron la práctica de la confesión prolongada y paciente, religiosas y laicos que ampliaron su servicio a enfermos y ancianos, grupos de oración que incorporaron la intercesión constante en sus reuniones. Surgieron asociaciones y comunidades espirituales que, sin pretender reproducir milagros, buscaban imitar su caridad y su vida interior. La sencillez de sus palabras, la insistencia en la humildad, la obediencia y la entrega diaria sirvió de guía para quienes querían una espiritualidad al servicio de la vida concreta. Para la teología pastoral, Padre Pío planteó interrogantes fecundos. ¿Cómo conjugar la experiencia mística con el ministerio pastoral cotidiano? ¿Cómo acompañar a quienes viven fenómenos espirituales extraordinarios sin caer en el sensacionalismo ni en la desconfianza sistemática? Las respuestas que se desarrollaron en foros teológicos y en la praxis de las diócesis se apoyaron en algo central que él mismo había vivido: la autoridad de la comunidad y la necesidad de someter las experiencias a discernimiento. La obediencia de Padre Pío a las decisiones de sus superiores, tantas veces dolorosa para él, fue vista por muchos como modelo de cómo la libertad espiritual debe enraizarse en la responsabilidad eclesial. Quizá el rasgo más sorprendente de su legado sea su capacidad para hablar tanto a los que buscan consolación milagrosa como a los que quieren aprender a consolar. Entre los que llegaron por curiosidad y los que quedaron por consuelo, hubo una gran variedad de historias. Algunas personas relataron conversiones silenciosas, pequeños cambios de vida, decisiones de reconciliación en familias fracturadas, la elección de profesiones al servicio del prójimo que no aparecen en los expedientes, pero que conforman el tejido cotidiano de una memoria viva. Otros testimonios, más visibles, narran cómo la presencia de los confesores y enfermeras en la casa alivio del sufrimiento devolvía dignidad y compañía a quienes creían estar perdidos. Con el tiempo, la figura de Padre Pío entró también en la cultura, en canciones, en biografías, en exposiciones y en obras de teatro que intentaron capturar su complejidad. Algunos de esos relatos simplificaron, otros buscaron profundizar. Entretanto, estudios académicos trataron de reconstruir su contexto histórico, la vida de la Italia de su tiempo, la realidad de las órdenes religiosas, la tensión entre carisma individual y estructura institucional.
Esos trabajos ayudaron a comprender que la santidad se realiza también en la trama de relaciones humanas y que las virtudes personales se expresan con frecuencia en gestos muy concretos. Hoy, la pregunta sobre su relevancia no se responde solamente con recuerdos de portadas de periódicos o colecciones de estampas, tiene que ver con la manera en que sus enseñanzas siguen inspirando actos de misericordia. A una sociedad que a menudo valora la eficacia sobre la ternura, el llamado de Padre Pío a parar, a escuchar, a acompañar, conserva una fuerza perturbadora. Su insistencia en la oración constante como corazón del servicio nos recuerda que la atención al sufriente no es solo una obra social eficaz, sino un encuentro con lo sagrado en la carne de los otros. Al mirar su figura desde la distancia que da el tiempo, aparecen dos lecciones que no se contradicen. La primera, que la santidad admite misterio y asombro. La segunda, que la santidad exige disciplina y humildad. No son opuestas. El misterio necesita de la disciplina para no convertirse en espectáculo, y la disciplina sin misterio puede secarse en mera rutina. Padre Pío, con su vida de penitencia y ternura, enseñó a conjugar ambas cosas. Que su memoria no sea un monumento para la nostalgia, sino una invitación a la praxis cotidiana. Aprender a escuchar al que sufre, reparar con gestos simples la dignidad herida, acudir con constancia a los sacramentos y sostener la oración como un tejido que une la propia vida a la de los demás. Así quizá la herencia de aquel hombre de hábitos marrones y manos marcadas por el sacrificio continúe su obra de sanar corazones, no solo a través de prodigios señalables, sino por la fidelidad discreta de quienes responden al llamado de amar.